Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda como siempre a esta hora de la tarde, los martes por la tarde, Alexia Cervantes en compañía de lo virtual de Andrés Solís. Andrés, ¿cómo estás? Hola Alexia, pues feliz de saludarte, iniciando otra emisión más de Periodismo Hoy, pero también con un poco de preocupación por esto que está pasando al otro lado del mundo, en este conflicto entre Rusia y Ucrania, que además de la terrible pérdida de vidas humanas, pues también trastoca las libertades, y dentro de estas libertades sale, pues por supuesto que están los derechos de información y la libertad de expresión, y estos conflictos pues le pegan al periodismo y al derecho de las personas a ser informadas. Así es que yo creo que tenemos que estar muy pendientes de lo que va a seguir sucediendo todavía estos días y estar muy alertas, ¿no? Así es, además de que siempre es importante el tema de cómo se aborda este tipo de conflictos, cómo se abordan las guerras desde los medios de comunicación, sí en zonas aledañas a donde está el conflicto, pero también en el resto del mundo, porque la narrativa de guerra muchas veces es pues incluso más fuerte que en los propios medios, y no contribuyen en nada a la situación. Y de esto vamos a hablar en los próximos programas, de cómo se aborda desde los medios de comunicación las narrativas de conflictos bélicos. Así es, de eso y también del entrenamiento que como periodistas requerimos para hacer estas coberturas de riesgo. Pero mientras, vamos a recordarles que este día vamos a hablar también de un tema que tiene que ver con conflictos y que es sobre todo el enfoque de derechos humanos desde el periodismo. Hoy vamos a hablar precisamente de este periodismo que debe tener un enfoque que proteja las garantías de las personas, y para ello vamos a platicar con la periodista Wendy Selene Pérez, una periodista que lleva muchos años trabajando estos temas, que ha publicado mucho, sobre todo sobre el tema de desaparición forzada de personas. Es una periodista independiente y ella nos va a platicar precisamente sobre cómo mantiene la relación con las fuentes, con las familias de las víctimas, así como aspectos básicos que hay que tomar en cuenta para hacer una muy buena cobertura periodística. Pero antes de ir de lleno a este tema, ¿qué les parece si vamos de una vez con las recomendaciones de Periotips? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Universidad de Guadalajara invita al curso Gestión de Comunidades y Redes Sociales para Periodistas. El objetivo es aprender a manejar y gestionar las redes sociales en las organizaciones de noticias como fuentes de información y plataformas de comunicación con los usuarios, así como analizar e implementar buenas prácticas de conducta en las redes sociales. El curso está dirigido a periodistas de medios impresos, electrónicos y digitales, gestores de contenido informativo para la web, editores y coordinadores de información en Internet, gestores de comunidades de portales informativos, comunicadores que trabajen en áreas de prensa de organizaciones públicas y privadas. Es importante tener experiencia en el uso y utilización de navegadores de Internet y de redes sociales para difundir información. Se llevará a cabo del 21 de marzo al 1 de mayo y la fecha límite de inscripción será el día 6 de marzo. Puedes obtener más información en la página de Facebook Centro de Formación en Periodismo Digital, o bien puedes enviar un correo a cfpd@udgvirtual.udg.mx. La convocatoria para la cuarta edición del Premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos 2022 está abierta. Este premio reconoce a nivel nacional e internacional trabajos periodísticos con enfoque en la divulgación, promoción, defensa y protección de los derechos humanos.
El objetivo es reconocer la carrera de periodistas que en México se han destacado en la investigación y difusión de temáticas de los derechos humanos que, de manera cotidiana, enfrentan todo tipo de riesgos, desde campañas de descrédito, amenazas, hasta desapariciones y asesinatos, y que además trabajan en condiciones de vulnerabilidad durante la pandemia. Se aceptarán trabajos publicados desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021 y se recibirán hasta el 11 de marzo. Las piezas periodísticas se pueden enviar al correo programaprende@ibero.mx y puedes consultar las bases en www.cinu.mx. Revista Mexicana de Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana invita a participar en la convocatoria 149 de El periodismo en la encrucijada, escenarios y valoraciones sobre la situación actual del ejercicio periodístico. Tiene como propósito recopilar ensayos divulgativos a partir de un conjunto de preguntas en torno a 3 ejes temáticos: periodismo y pandemia, ejercicio periodístico bajo el SARS-CoV-2, periodismo, violencia y seguridad, riesgos y medidas para reporteras y reporteros, y periodismo y credibilidad, aciertos y desaciertos ante la desinformación, la posverdad y la pospandemia. La convocatoria estará abierta hasta el día 15 de abril. Para mayor información puedes consultar la página web www.mexicanadecomunicacion.com.mx. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Bueno, pues como siempre, nuestras recomendaciones de nuestra agenda Periotips es para que estén muy pendientes de eventos, de actividades. Si ustedes tienen algo que compartir, mándenlo aquí, vamos a estar muy pendientes en nuestras redes sociodigitales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo, donde como siempre recibimos sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias, y aquí tenemos algunos listos para su lectura. Así es, tenemos el mensaje de María Guadalupe Gómez Quintana, muchísimas gracias. Dice, vi el trabajo de Vanessa, se refiere a Vanessa Hopp, nuestra entrevistada de la semana pasada. Dice, vi el trabajo de Vanessa sobre las mujeres y niñas migrantes. Tiene la característica fundamental para ser diferente a otros productos de la televisión comercial. Es decir, no pretende la compasión de madre del melodrama, sino la exposición del problema. Solo desde ahí se puede generar comprensión, solidaridad, conciencia y eventualmente acciones. ¡Qué bien! Y nos envía saludos, Andrés. También nos escribió Leticia Ávila Guevara. Ella nos dice que los medios de comunicación están vendidos y que son escandalosos. Y bueno, pues Juan Ernesto Guerrero Mancera nos dice, buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy, audiencia, invitados. Quien quiere trabajar y comunicar, ya sea en radio, televisión u otros, tiene varias opciones. El tomar fotos o videos sirven para beneficiar o perjudicar. Por ejemplo, al tener un desafortunado accidente, hay quien porta una cámara o después de los hechos toma fotos o videos. Esto puede apoyar al ajustador para no tener duda de varios conceptos determinantes en el dictamen y apoyo que nos pueda otorgar. Es parte de las herramientas que pueden servir para comunicar o desacreditar. Esto dice Juan Ernesto Guerrero Mancera. Bueno, Alexia, sin lugar a dudas, las cámaras han servido para documentar muchísimas cosas, pero en el caso del periodismo, pues tenemos una obligación de difundir imágenes, pero con sentido informativo, verificadas, documentadas, que esa es la labor del periodismo, ¿no? Y nos hace diferentes a otro tipo de profesiones que usan las tecnologías, pero pues para otros fines no necesariamente informativos. Pero como siempre, les agradecemos todas sus comunicaciones, todos sus mensajes, siempre serán bienvenidos y la verdad es que nos alegran mucho en nuestro espacio. Y recuerden también que tenemos disponible en nuestro podcast todos los programas, desde el primerito hasta este mismo que estamos haciendo, lo pueden encontrar en la página www.medioradio.edu.mx. Y bueno, pues, ¿te parece, Andrés, si vamos de una vez con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Hoy vamos a hablar de un personaje que pues se inició en el periodismo después del movimiento estudiantil de 1968, en concreto en la Revista Mexicana de la Cultura. Y bueno, pues este personaje también fue parte del equipo fundador de La Jornada. Y yo creo que con esta pista ya sabemos. En Radio Red condujo por muchos años un programa llamado La República de las Letras y actualmente mantiene un blog con el mismo nombre.
un gran periodista y sobre todo un gran maestro de periodistas. ¿Y saben de quién vamos a platicar? Pues recuerden que nos pueden enviar sus mensajes. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a platicar también con Wendy Selene Pérez sobre derechos humanos y las mejores prácticas para el periodismo? El periodismo, como lo hemos platicado aquí en Periodismo Hoy, debe tener un enfoque de derechos humanos y se debe de ocupar de posicionar precisamente los temas que por lo regular siempre quedan fuera de la agenda mediática o que los mandan a secciones editoriales donde no deberían de pertenecer. Se trata de explorar ángulos y miradas distintas sobre temas sociales y explicarlos de una manera estructural, es decir, desde los orígenes, las causas, los efectos, actores y actrices involucradas, porque además hay que reiterarlo, los derechos humanos son un tema transversal que están en todos lados. Y de esto precisamente vamos a platicar con una periodista que además es experta en el tema. Ella es Wendy Selene Pérez, reportera y editora independiente que ha trabajado en México, en Argentina, en Estados Unidos. Escribe actualmente para el diario Al Día, una publicación de hermana del Dallas Morning News en Texas, y tiene además una columna de opinión en el periódico NTR Guadalajara, además de que ha publicado sobre derechos humanos, violencia, narcotráfico, economía, inmigración, y con quien he tenido el privilegio de trabajar en otros espacios. Mi querida Wendy Selene Pérez, qué placer que nos acompañes aquí en Periodismo Hoy a través de las frecuencias de Radio Educación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Andrés, muchas gracias Alexia, y a toda tu audiencia, a todo el equipo. El placer es mío. Gracias por estar por acá, Wendy. Y bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos esta charla, esta conversación y nos cuentas cómo hacer una buena cobertura en materia de derechos humanos, algo en lo que tú te has especializado? Vaya, ¿cuáles deben ser las principales consideraciones? Híjole, es una pregunta que parecía fácil, pero es un poco compleja. Yo creo que el periodismo en general, ya sea el de derechos humanos, el de economía, etcétera, tienen que partir de lo mismo, que es seguir los hechos y desilvanar, ¿no? Y hablar con todos los actores, nos caigan bien o no nos caigan bien, actores públicos, actores privados, gente de la sociedad civil, o sea, todas las personas involucradas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el de derechos humanos? Bueno, porque creo que hay que ir mucho, sobre todo, o al menos yo, cuando hago reportajes, lo primero que hago es mirar qué dice la ley al respecto. ¿Qué derecho es el que se está violando? Por ejemplo, aunque generalmente yo no me considero como que cubro o soy especialista en cobertura de derechos humanos, como decía Andrés al principio, es transversal, y en realidad sí, o sea, mucho de lo que se cubre sobre personas desaparecidas, situaciones de violencia, delitos de lesa humanidad y todo, atraviesa derechos humanos, ¿no? Y ahí creo que es bien importante saber, primero, tener bien claro qué es lo que se está violando, cuál es el derecho humano que no se está satisfaciendo, que no se está logrando, que no se está permitiendo, ¿no? Que puede ser el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, tener libertad de expresión, por ejemplo, en el caso de los periodistas, en el caso de tener una vida digna, tener derecho a la circulación libre, etcétera, ¿no? Entonces creo que algo bien importante primero es tener bien claro qué es, cuál es ese derecho principal, qué es lo que se está violando. Y después, pues hablar eso con todos los actores. Para mí también algo muy, muy importante es en las cuestiones de derechos humanos es poder tener la voz de las personas afectadas, las personas involucradas, las personas comunes y corrientes, las fuentes testimoniales. Eso es súper, súper importante, porque si no tenemos esas voces, es muy difícil que las audiencias sean lectores, escuchas o televidentes o etcétera,
puedan tener empatía con la historia que estás contando. Entonces sí, para mí es muy, muy importante sí tener testimonios, no solo los datos. Luego después sí hay que tener datos, o sea, creo que aunque haya fuentes testimoniales muy sólidas, aunque haya gente que escriba, colegas que escriban muy bien, y tengan una historia muy, muy, muy bien contada, tienen que tener los datos como esto, ¿no? Como la ley, qué dice la ley o qué no dice la ley o qué debería decir la ley. Los datos estadísticos que acuerpen esta información y la voz de las autoridades en caso de que haya autoridades involucradas en esto, que generalmente en derechos humanos sabemos que lo hay, ¿no? Son violaciones, sobre todo si son violaciones graves a derechos humanos, bueno, hay que intentar, aunque nos digan que no. Creo que tienen que tener, para el caso del reporteo, si me permiten comentarlo, para el caso del reporteo, creo que hay que ser muy cuidadosos cuando cubrimos estos temas y cuando hablamos de estos temas para no revictimizar a nuestros entrevistados, a nuestros personajes principales de la historia. No hay que revictimizar y creo que hay que entrevistarlas cuando se les entrevista con mucho respeto. Yo siempre pienso cuando entrevisto a víctimas o familiares de víctimas o personas que han tenido, que han vivido situaciones de violación a derechos humanos, siempre pienso si fuera mi familiar, si fuera yo misma, si fuera mi madre, si fuera mi hermana, o sea, cómo me gustaría a mí que se cubriera esto y que se hablara, ¿no? Y creo que siempre tiene que estar ahí el respeto. Entonces, para mí es eso, es una combinación de voces, de datos, de equilibrio y luego la escritura, que es el toque, ¿no? Como tratar de ser concretos, si es un texto muy largo, pues presentarlo por escenas, ¿no? Si es un texto corto, que pueda tener un poco de esto, de la voz, de las fuentes testimoniales, que te vaya guiando, pero acuerpado de todos estos datos y de la información equilibrada o la contraparte, que es al menos que se vea que se intentó hablar con las autoridades, aunque al final no hablen. Sería eso, creo que me extendí un poquito. Al ratito regresamos a este tema de las víctimas porque creo que sí es muy relevante y bueno, en principio el periodismo no busca evangelizar ni imponer ideas, pero sí contribuye en la educación. ¿Cómo le podemos hacer quienes hacemos periodismo para que nuestras piezas periodísticas, estas investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, le sirvan a la audiencia pues para aprender sobre el tema de los derechos y qué es lo que debe también aprender a proteger de su propia persona? Y yo creo que un poco, ¿sabes eso? Cuando decía lo de la ley, creo que el primero que aprende los primeros que aprendemos cuando hablamos de derechos humanos, pues tenemos que ser los periodistas, ¿no? Porque no sabemos, aunque sabemos ejercer el oficio, cada vez lo estamos afinando, ¿no? Aprendemos todo el tiempo y sobre todo cuando son temas que van cambiando o que van siendo muy puntuales en ciertas cosas, por ejemplo, medio ambiente, eso que decía, educación, violaciones, delitos de lesa humanidad, etcétera. Tienes que irte enseguida a la ley. Entonces creo que de alguna manera hay que ayudarle a las audiencias también a que entiendan parte de eso que tú ya entendiste y de lo que te conviertes o lo que haces como una maestría rápido, ¿no? Una licenciatura, una maestría rápido, buscando información, encontrando información, entendiendo para poder hablar y escribir de eso o contarlo en un podcast o en un programa de radio o en una nota radial o en un programa televisivo, como sea la plataforma que sea, los primeros que aprendemos somos nosotros y después de eso hay que plasmarlo. ¿Cómo es importante hacer esto por lo que dices tú, Andrés? Porque las audiencias tienen que el periodismo propone también y el periodismo, aunque no está, digamos, como en las grandes definiciones del periodismo, el periodismo sí educa y educa en muchos sentidos. La gente lee y cuando lee o escucha o ve, dice,
canijo, yo no sabía que esto era una violación a derechos humanos, o yo no sabía que yo podía hacer esto. Entonces, cuando tú le cuentas a través de eso, de qué dice la legislación, o qué dicen los códigos, o qué sucedió en el caso de una persona o varias personas, así de un grupo de personas, y cómo actuó en esa situación específica, puede aprender de los demás y dice, bueno, yo creo que puedo hacer tal o cual cosa, o creo que esta persona, después de esto que dice la ley, pudo haber hecho esto, ¿no? Y después, cuando uno ve también la respuesta de las autoridades, tenemos casos positivos, ¿no? Donde las autoridades sí intervienen, sí ayudan, sí, digamos que sí resuelven, ¿no? O ayudan a resolver o dan justicia, porque esa es una palabra bien importante, justicia, pero otras que no. Entonces también ahí se puede ir aprendiendo, pueden ir aprendiendo las audiencias y colectivizando también como este conocimiento. O sea, creo que eso, tal cual, el periodismo creo que no solo se queda con nosotros, sino que se colectiviza, y ahí está lo interesante. También creo que algo bien bonito es que a través de nuestro trabajo las audiencias ven que el periodismo, o podrían ver o darse cuenta que el periodismo es importante para la sociedad y que aporta, ya sea una semillita chiquita, una más grandota a veces cambia algo, a veces no puede cambiar cosas por ciertas circunstancias que no dependen del periodismo, sino de la sociedad en general, pero que ahí está y que va construyendo. Sin duda alguna, Wendy. Oye, para ponernos un poquito en contexto, me gustaría que pues mencionáramos algunos de tus ejemplos de tu trabajo. Por ahí sé que tu investigación de maestría era sobre el tema de las fosas clandestinas en nuestro país, y también en diciembre pasado salió una investigación que a mí me impactó mucho, que me gustaría que habláramos brevemente sobre ello para dar como cuenta, para dar ejemplo de esto que comentamos, una investigación sobre la identificación forense en nuestro país y los laboratorios que están lucrando con ello. ¿Qué nos dices? Sí, gracias. Sobre esa investigación, es una investigación que hicimos Paula Mónaco Felipe, en mi otra una compañera con la que trabajo mucho, periodista, y colaboró con nosotros Luis Brito, que es un amigo que también he seguido siempre mucho su trabajo. Trabajamos cuando existía CNN México, Andrés se podrá acordar, hace ya algunos años. Luis era corresponsal, fue periodista de Reforma. Luego, con fotografía de Miguel Tobar. Ese nos ganamos, lo pudimos hacer ahí, fíjense, ¿no? ¿Cómo es esto? Lo pudimos hacer gracias a una beca de la UNESCO, porque los tres somos periodistas freelance, ¿no? Entonces, la UNESCO hizo una convocatoria de periodismo de investigación. Paula había tenido un acercamiento con una de las mamás, un caso que ella ha seguido mucho, que es Ana Enamorado, una mamá hondureña que su hijo fue desaparecido en 2010, Oscar, en Puerto Vallarta. Entonces no ha sabido nada. Ana de alguna manera se quedó pues a vivir en México, ¿no? Para poder buscarlo, y ha luchado mucho como muchas mamás, como por encontrarlo, ¿no? Pero pues una mamá centroamericana que llegó a vivir a México. Y yo por otro lado había tenido justo en esa tesis de posgrado que dices que realicé, que se llama La Tierra de Fosas, que hice con la Universidad de San Andrés en Argentina, una maestría en periodismo. Ahí yo había encontrado solo en Coahuila un laboratorio que le estaba subrogando las pruebas de ADN al forense de Coahuila, que se llamaba ADN México, que todavía existe, ¿no? Pero digo, en ese momento saltaba, porque decías, a ver, en todo el país, los únicos que están haciendo pruebas de ADN, en el lugar que hacen pruebas de ADN externo, es en Coahuila y se llama ADN México. ¿Será porque luego a Ana Enamorado no se acordaba muy bien? Entonces empezamos a rastrear, empezamos desde cero, ahí en la web, yo me acuerdo, ¿no? Que empezábamos a ver, ¿será a ver todos los laboratorios para ver si hacía match con ADN México. Y sí, nos fuimos a la página de ADN México y efectivamente decía que hacía confrontas y que ayudaba a hacer identificaciones y hacía pruebas de ADN
como quisiera el cliente y que tenía acceso a expedientes. Y ahí fue donde saltó y pues no hubo duda que eran ellos. Entonces ya de ahí pues irse a lo hemerográfico, que es bien importante. Eso creo que en la primera parte se me olvidó, que no solo es leyes, testimonios y todo, sino también el contexto y cómo puedes saber mucho de ese contexto, pues yendo a lo hemerográfico, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante la cobertura que hacen los periodistas en los municipios, en los estados, a nivel nacional, como sea, porque siempre hay una nota para algo, o esperamos que siempre haya al menos una nota que cuente algo de lo que pasó. Entonces nos fuimos a hacer trabajo hemerográfico para ver qué había de esa nota. Encontramos varias cosas en Veracruz, que tuvo acercamientos, pero parece que no logró nada. Luego estuvo en San Luis Potosí, y luego en Coahuila. Efectivamente, empezamos a ver que esa empresa tuvo broncas con Coahuila, con la Fiscalía de Coahuila, y que incluso amagó con no darles, no, o más bien, pues estuvo un tiempo amagando que se iba a quedar con los restos, o sea, con los huesitos, con los restos óseos que recopilan en Coahuila y que rescatan en Coahuila mamás y papás de desaparecidos, muchas veces en el desierto, ¿no? Y que son huesitos y piezas diminutas que se van, no sé, de menos de 3 centímetros, ¿no? En ejidos. Entonces, que se quedaron como con eso, si no les pagaba la Fiscalía de Coahuila un dinero por el trabajo por el que los había contratado, ¿no? Entonces luego empezamos a hablar, como era Ana Enamorado, tiene su caso en Jalisco, pues hablamos con las mamás de Jalisco para ver, ahí no encontramos contratos, en algunos lugares encontramos contratos de Laboratorio ADN México, que la empresa detrás es Central ADN SADCB, y luego encontramos contratos, eso, con algunos y con otros no, como en el caso de Jalisco, pero sí se contactaron con las mamás de Jalisco. Entonces, con quienes hablamos con varios colectivos, pero quien quiso hablar con nosotros fueron las mamás de Por Amor a Ellas, con X, ellas han impulsado varios cambios legislativos a nivel local, llegaron y les dijeron que tenían acceso a datos, a la base de datos de la PGR, y que también tenían datos, que eso les decía la empresa o gente de la empresa, de la Comisión Nacional de Seguridad, que en ese momento el que estaba a la cabeza era Renato Sales, que es la Comisión Nacional de Seguridad instalada en tiempos de Peña Nieto, ¿no? Y quien trabajaba en la Comisión Nacional de Seguridad antes de ser el primer comisionado nacional de búsqueda, pues era Roberto Cabrera Alfaro, que era el coordinador de estrategia de seguridad, y ya trabajaba con grupos de familias de desaparecidos en algunos lugares, como en Tetelcingo, en Veracruz, en otros lados, ¿no? En Jalisco. Entonces, en la investigación, después de hacer eso, pues nos fuimos a ver el registro público del comercio y nos encontramos quiénes eran los dueños, ¿no? Parte de quién eran los socios y los dueños de la empresa. Había un empresario, el exfiscal de la FEPADE, Héctor Díaz, que ya no está, ya como socio de la empresa, y una mujer de nombre Mariana García Sosa, que es la que fue a diferentes lados. Y así, ¿no? Fuimos como tirando del hilo de esto y nos dimos cuenta, en medio de todo esto, no era la investigación principal, nos dimos cuenta que había una investigación abierta, una denuncia que metió la Comisión Nacional de Búsqueda, la actual Comisión Nacional de Búsqueda, que titula Carla Quintana, en contra del primer comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro. Ya pasó la etapa intermedia y va a comenzar el juicio oral en las próximas semanas. No sabemos todavía Wendy, qué fecha, pero ya va a comenzar, ¿no? Eso es lo que tenemos. Déjame interrumpirte un momento, sí, porque ya sabes que la radio es ingrata y el tiempo nos corretea. Sí. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero no se despeguen. Estamos platicando con Wendy Selene Pérez, periodista de investigación especializada en temas de derechos humanos, sobre todo que tiene que ver con el tema de víctimas y demás. Así es que no se despeguen, regresamos. Como es una costumbre, aquí en este programa hacemos una muy breve pausa, media charla, solamente para recordarles que seguimos pendientes de sus comunicaciones, de sus mensajes. En Facebook somos
Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Y bueno, pues ya que hicimos una pausa, aprovechamos para dar más pistas en torno a la trivia de periodismo en persona del día de hoy. Contaremos la historia del autor del Diccionario Enciclopédico de México y de libros como Historia Crítica del Periodismo Mexicano, que si no me falla la memoria es el material más reciente o el último material de este personaje de 2016. Y bueno, pues actualmente también es comentarista de los noticiarios Pulso en Radio Educación. Y si quieren la pista más exacta, de Pulso Vespertino. No, bueno, como siempre, media respuesta cortesía de la benévola Alexia Cervantes, pero bueno, de eso se trata. Yo la verdad es que debo presumirles que yo fui alumno en algunos talleres de este periodista y por eso sé que es un gran maestro. Pero envíen sus respuestas, vamos a estar aquí muy pendientes. Y mientras, seguimos platicando con Wendy Selene Pérez sobre las mejores prácticas del periodismo con enfoque de derechos humanos. Estamos platicando con Wendy Selene Pérez, periodista con una amplísima trayectoria en medios nacionales, internacionales, y bueno, nos platicaba esta investigación que además ha recibido muchos reconocimientos sobre el tema del tráfico del ADN en México y que seguramente impacta en otros lados y que muestra justamente cómo desde el Estado se violan los derechos humanos, se vuelve mercancía una persona, ya sea víctima o no, esté viva o no, desaparecida o no. Pero yo quiero preguntarte algo, Wendy, porque evidentemente quienes violan derechos humanos son agentes del Estado, funcionarias públicas. Las periodistas no violamos derechos humanos a menos que trabajemos en un medio público, porque eso sí nos vuelve personas servidoras públicas. Pero ¿cómo vulneramos los derechos humanos quienes hacemos periodismo cuando al hacer un trabajo como el que tú haces, pues cometemos el error en el manejo de información? Híjole, pues lo que pasa es que uno de los grandes derechos humanos es el acceso, ¿no?, a la información. Y nosotros somos vehículo. Y yo recuerdo algunas charlas de María Reza, ¿no?, de la periodista que ha sido como muy atacada, esta periodista, y ella hace mucho énfasis en la desinformación y en las noticias falsas, ¿no? Entonces, creo que cuando hay desinformación, cuando hay desinformación, cuando se circulan noticias, mentiras, más que falsas, cuando se circulan mentiras y que se circulan con alevosía y ventaja y con la intención de desestabilizar, pues de alguna manera pues están cometiendo una violación, ¿no? Por supuesto, la mayoría de las grandes violaciones a derechos humanos pues tienen que ver con el Estado y con agentes estatales, porque por ejemplo el Estado pues también viola mucho el derecho de cuando también puede desinformar y cuando no cumple con abrir los archivos y los números y las estadísticas y los videos y los audios y toda la información disponible en los formatos que sean necesarios de información pública. En México, la audiencia, esperemos que sepa que tenemos una ley de transparencia desde hace décadas y que los periodistas podemos usar la ley de acceso, bueno, toda la gente, pero los periodistas usamos mucho de nuestro trabajo también para documentar violaciones a derechos humanos, es la ley de transparencia del acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde cualquier persona, ya sea de hecho ciudadano o extranjero, puede hacer una solicitud de información. Pero bueno, esto que decías tú, ¿cómo se violaría? Pues creo que así, o sea, desinformando, pero no solo de este lado, como en general, ¿no? O sea, ya sea por parte del Estado o por parte de periodistas, o sea, no se estaría cumpliendo con este derecho tan importante de acceso a la información verificada, ¿no?, certera,
ya no nos metamos al tema de lo subjetivo o lo no subjetivo, que es un tema recurrente y del que se sigue a estas alturas debatiendo mucho. Sabemos que todo el periodismo tiene un corte subjetivo, ¿no? Porque uno decide y tiene una mirada particular. La cuestión es seguir que el hecho, o sea, sea un hecho, o sea, que eso sí sucedió. Y ya después la manera en que lo cubres, probablemente una persona, una periodista lo cubrirá de cierta manera y otra de otra manera, pero eso no tiene que ser mentira. O sea, a lo mejor uno le llama la atención cierta parte del testimonio y le da más que nada por ese testimonio, a lo mejor a otro le da por otro testimonio. Yo me acuerdo, por ejemplo, de traficantes de ADN, pues teníamos como muchas posibilidades de contarlo. Y decidimos contarlo desde el engaño a las víctimas, porque nos parecía que eso interpelaba más a la audiencia. Wendy, perdona, respecto a este tema, yo sí quisiera preguntarte rápidamente, antes de que se nos termine el tiempo, ¿cómo estableces esta relación y estos límites con tus fuentes, con las víctimas? Vaya, ¿cómo manejas esa relación que hasta cierto punto pues sí se crea un vínculo, ¿no? Pero ¿cómo cuidas esta parte? Ay, fíjate que es una pregunta también bien compleja y bien difícil, porque creo que cuando son familiares, en mi caso, voy a hablar de mi caso particular, cuando son familiares de víctimas, de desaparecidos, de familiares de desaparecidos, generalmente sí creas un vínculo más cercano, porque las mamás después te van buscando o tú las vas buscando también como para dar seguimiento y de pronto te mandan una felicitación el Día de la Madre o te mandan una felicitación el Día del Periodista, raro, pero sí. Con algunas pasa eso, con otras no. Entonces, creo que hablando de lo subjetivo, creo que es un poco casi imposible mantener como esta línea o este estatuto. Cuando yo empecé como periodista, que empecé en Grupo Reforma, en Grupo Reforma, que decían que con las que con las fuentes había que mantener una distancia y todo, sabes que con las víctimas de delitos de lesa humanidad, con delitos graves a derechos humanos como es desapariciones, a veces esto no es posible. No es posible. Lo que sí creo que es posible hacer autoterapia, si no tenemos recursos para hacer terapia. Si tienen recursos, sí hay que hacer terapia y ver una manera de mantener un equilibrio emocional nosotros mismos, más que cortando como un vínculo o algo así. ¿Me explico? Totalmente. El tema de la sana distancia realmente no nació con la pandemia. Yo hasta recuerdo las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo que hablaba de la sana distancia entre su partido y su gobierno. Pero también recuerdo una frase muy contundente del periodista Rogelio Hernández que dice que los periodistas tenemos que estar involucrados con las fuentes porque justamente son quienes nos proveen de información, pero guardando esa relación en lo profesional y separándolo de lo personal. Y creo que esto que pones al final, Wendy, es fundamental. Quienes hacemos periodismo y tratamos temas de violencia, de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, tenemos que recurrir a la terapia permanentemente, porque también me recuerdo otra frase de una defensora de derechos humanos que me decía, no te compres a la víctima, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es eso de no te compres a la víctima? Es decir, de no apropiarte de sus problemas, de no convertirte en una víctima más y de sufrir lo que sufre una persona por algo que tú no has vivido, ¿no? En ese sentido, y creo que se lo daría mucho mayor claridad al trabajo periodístico. En eso, fíjate, creo que por eso es importante la terapia y yo creo que es mucho del trabajo que hacen los terapeutas, ¿no? Incluso ellos mismos, mantener, no te involucras de cierta manera. Yo sí me he llegado a involucrar, pero y creo que todos o todas los que cubrimos estos temas, porque si se dan cuenta son temas que no habían sucedido en el país, que ya tienen algunos años, pero que de pronto nos botaron, ¿no? Rebotaron. Así nos explotaron en el contexto y se fueron haciendo cada vez más graves, pero creo que por eso hay que tener esto como terapia y autocuidado también. Y una cosa más, creo que es importante que nosotros al momento de poner en palabras
lo que las mamás, los papás, las familias de víctimas quieren decir, les estamos ayudando y nos estamos ayudando nosotros, porque en el momento en que se ponen en palabras o en voz o audiovisual o como sea, vamos liberando. Entonces creo que esto ayuda también como a sacar estas sensaciones, sentimientos que sí entran en el cuerpo cuando tú estás entrevistando a una víctima de derechos humanos y tratar de vivir tu vida y también ser feliz en esto, pero involucrarte. O sea, el papel de nosotros es involucrarnos, ¿sí? Si queremos involucrarnos, poner las cosas ahí, sacarlas. Y si queremos seguir manteniendo una relación para otras notas o por la vida misma, está bien, pero como dices tú, sin llegar a que esto nos oscurezca, ¿no? Pues muchísimas gracias, Wendy Selene Pérez, gracias por esta conversación con las audiencias de Radio Educación y en particular con las audiencias de Periodismo Hoy. Y bueno, pues esperemos que pronto podamos ampliar esta conversación porque se quedaron todavía muchos temas pendientes como el asunto de la seguridad al momento de hacer este tipo de coberturas con una perspectiva siempre desde los derechos humanos. Muchísimas gracias y te enviamos un abrazo. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que se me pasó volando. Gracias y yo encantada de volver a estar con ustedes. Aun y cuando este tema de los derechos humanos y el periodismo con visión de derechos humanos no es nuevo, ya lo habíamos abordado aquí, Alexa, si lo recuerdas en otras ocasiones, y que es un tema insistente, pues vale la pena estar muy al pendiente porque los derechos humanos cambian, evolucionan y como periodistas tenemos que aprender y reaprender siempre sobre esta materia. Si esta charla les pareció muy interesante, provechosa, constructiva y sobre todo les gustó, recuerden que va a estar disponible en nuestro podcast, en la sección de podcast, ahí encuentran el micrositio de Periodismo Hoy en la página www.elloenmedioradio.edu.mx. Y bueno, pues también envíen sus sugerencias, si tienen por ahí algún tema que les gustaría que abordáramos o algún personaje, algún periodista que les gustaría que tuviéramos por acá en entrevista, por favor envíenos un mensaje. Mientras tanto, vamos a nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís, que escribe Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista en contexto, como él mismo se define en su biografía de Twitter. Y bueno, pues es autor actualmente del blog La República de las Letras. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Humberto Musacchio. Grandes periodistas como Gabriel García Márquez y Miguel Ángel Bastenier defendieron siempre la obligación de redactar con absoluta pulcritud. En México tenemos un periodista que además de demostrar que lo hace, también se ha dedicado décadas a enseñar a sus pares este difícil arte de dominar la lengua española para el periodismo. Es Humberto Musacchio. Humberto Musacchio López nació el 26 de octubre de 1943 en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, hijo de padre italiano y madre mexicana. Aunque nació en el sur de Sonora, realmente sus primeros años los vivió en Guadalajara, para luego trasladarse a la Ciudad de México para estudiar economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Humberto no terminó su carrera por dos razones. La primera es que participó activamente en el movimiento estudiantil de 1968 que reclamaba contra los abusos del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. La segunda razón aparente es que encontró en el periodismo un espacio para expresarse y una profesión para contribuir desde su trinchera en los cambios que el país necesitaba. Humberto Musacchio se inició en el periodismo un año después del movimiento estudiantil, primero en la Revista Mexicana de la Cultura y luego, paradójicamente, en el diario oficial del gobierno, El Nacional. El reportero se decantó siempre por el periodismo cultural y ha escrito en los principales diarios del país como El Universal y La Jornada.
siendo parte del equipo fundador de este diario. A lo largo de sus más de 50 años de trayectoria, el periodista también ha escrito para El Financiero, 1+1, Reforma, las revistas Kiosco y Mira, y actualmente escribe para Excelsior y el semanario Siempre. Aunque su trayectoria ha sido fundamentalmente en medios impresos, Humberto Musacchio también ha tenido participaciones en diversos espacios radiofónicos y televisivos como colaborador y analista, y en Radio Red condujo su propio programa llamado La República de las Letras. Humberto Musacchio ha dedicado parte de su vida profesional a analizar y estudiar el oficio de informar, y en 2007 publicó el libro Historia del Periodismo Cultural en México. Pero desde antes ya escribía libros. En 1985 publicó Ciudad Quebrada, compilación de crónicas sobre los terremotos que azotaron la Ciudad de México en aquel año. Firme defensor del idioma, Musacchio también es autor de diccionarios enciclopédicos, así como otros títulos sobre la historia del periodismo en México. A finales de los años 90, junto con periodistas como Raimundo Riva Palacio y Rogelio Hernández López, impulsó el primer programa de actualización profesional para periodistas que encontró eco en la Universidad Iberoamericana. Desde hace por lo menos 3 décadas, el periodista Humberto Musacchio se ha dedicado a dar cursos y talleres de ortografía y gramática a cientos de periodistas en México, y es exigente con sus colegas al pedirles que lean, que es una obligación para hacer periodismo profesional. Actualmente, Humberto Musacchio López sigue escribiendo y sigue aportando sus conocimientos, experiencias y formas de ver el periodismo, para criticarlo desde adentro, en aras de profesionalizar al gremio. Bueno, pues Andrés, ya llegó la hora de despedirnos, de verdad, a todas y todos los que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de Radio Educación y también a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por sintonizarnos en estos distintos canales. Esperamos que haya sido el programa de su agrado y como siempre saben que seguimos muy atentas a sus comunicaciones por si hay algún otro tema que les gustaría que desmenuzáramos aquí. Nos desenchufamos en este espacio en las frecuencias de Radio Educación, pero recuerden que seguimos la conversación en nuestras redes sociodigitales, en Facebook, Periodismo Hoy, en Twitter, @hoyperiodismo, y como siempre agradecerles el favor de su compañía. Es un privilegio saber que ustedes están al otro lado escuchándonos, y como siempre, mi querida Alexia Cervantes, el placer de compartir este espacio contigo. El gusto es mío, Andrés Solís, y nos escuchamos la próxima semana. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el Servicio Social, Saraí Pérez y Daniel Hernández. La edición digital de Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.